Comenzamos el diálogo la mañana de hoy con un distinguido invitado. El 2022 será, sin ninguna duda, de muchísimos retos para el país. El año pasado, la nación fue duramente golpeada por un sinnúmero de circunstancias que van desde el golpe económico que ha supuesto la pandemia, los fenómenos naturales y una severa crisis política, una deuda pública cercana al 60% del Producto Interno Bruto, el subempleo y el déficit financiero de la estatal eléctrica. Sin olvidar, desde luego, el elevado nivel de la deuda interna y externa, que este año sobrepasa los 16.000 millones de dólares y una tasa de desempleo que ha ido en aumento, donde las condiciones de oferta laboral son precarias y el comercio informal ha crecido de manera desordenada. Estos son, sin ninguna duda, algunos de los principales desafíos económicos que en este 2022 deberá encarar el nuevo gobierno encabezado por la primera presidenta mujer en Honduras, doña Xiomara Castro de Zelaya, ex primera dama y ahora que asume su papel de frente en la administración pública. La población ha puesto sus esperanzas en la nueva administración y esperan que en los primeros 100 días se presenten algunos cambios estructurales. Hoy contamos con la valiosa compañía del doctor en Economía, ahora diputado también electo por el Partido Libertad y Refundación Libre, el doctor Hugo Noé Pino, la persona idónea para abordar esta temática que involucra y debe interesar a todos los hondureños, nos debe de interesar. El doctor fue ministro de Finanzas, fue también presidente del Banco Central, fue embajador de Honduras en Washington, ha ocupado posiciones relevantes y nadie, como lo hemos dicho en entrevistas anteriores, antes del proceso electoral, puede dudar de su honorabilidad, de su rectitud, de su calidad humana y de ser una persona competente para estar en las cercanas acciones y en la toma de decisiones del actual gobierno. Doctor, por supuesto, como siempre es un placer tenerle aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos en el diálogo la mañana de hoy aquí en BTV. Muy buenos días, Jorge. Me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana y aprovechar para desearles a ustedes y a los televidentes un feliz año nuevo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor Hugo Noé Pino, entremos en materia en esta temática económica. El pueblo hondureño, incluso yo en la mañana cuando decía, bueno, el gobierno tiene que tomar decisiones urgentes, tiene que tomar decisiones importantes, me aparecen algunos amigos y decían, bueno, Jorge, ¿cómo después de 12 años está criticando y que debe hacerlo el nuevo gobierno? Yo no sé si lo comparte usted, pero la gente los escogió para la toma de decisiones. Es decir, el pueblo hondureño dijo, confío en Xiomara Castro de Zelaya. Entonces tienen que resolver los problemas. Es decir, se ha criticado, y aquí lo hemos hecho, no es ninguna novedad, a la administración del presidente Hernández en el sentido de que muchas cosas no se hicieron bien. Y el reflejo del resultado en el proceso electoral lo dice todo, en gran parte. Pero también ya ahora no pueden estar, como dicen, echándole la culpa lo que fue o cómo nos va a dejar. Yo sé que usted como profesional en ese sentido está claro. Hay un mandato del pueblo hondureño. El pueblo quiso que doña Xiomara fuera presidente, ahí está, de presidente. Entonces ahora a entrarle, como dicen, al toro por los cuernos y a resolver estas temáticas en el área de la salud, en el área de educación. No va a ser fácil, indiscutiblemente, en esto de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Todas estas temáticas, doctor, de entrada en el nuevo gobierno y el Congreso Nacional. Usted y yo, que somos diputados, sabemos, usted obviamente el partido en el poder, pero no, los que somos de oposición no podemos hacer una oposición absurda, tonta, sin sentido, sino que apoyar aquellas acciones que veamos vayan encaminadas a intentar resolver estos graves problemas que van a recibir ustedes. En efecto, Jorge, yo creo que es el momento de mirar hacia adelante. Afortunadamente, las elecciones se realizaron en una profunda tranquilidad, en forma pacífica. Fue una demostración al mundo de civismo que abona mucho a la confianza y al optimismo con relación al nuevo gobierno. Como usted señalaba, es importante mirar hacia adelante. Ahora toca buscar
una solución a los problemas que son muy serios que el país tiene, como por ejemplo lo que usted mencionaba de el desempleo, la situación financiera de la ENE, la situación también de la deuda pública, lo que habría que agregar el caso de la pandemia, que estamos en medio de un rebrote que puede ser muy perjudicial para la economía. No obstante, hay que mirar hacia adelante. Ya el equipo de trabajo de la presidenta electa Xiomara Castro está trabajando en una serie de medidas en cada uno de estos campos para en los primeros 100 días sentar las bases de lo que podrían ser alguna de las soluciones a estos problemas. Dada la magnitud de los problemas, algunos se van a poder señalar cuáles van a ser las principales acciones en los primeros 100 días, otros van a tomar un poco más de tiempo. Por ejemplo, la situación de la ENE, Jorge, usted sabe que es bastante complicada, que es una situación que tiene muchas aristas, muchos elementos y que por lo tanto va a hacer como quien hace una cirugía mayor con mucho cuidado a fin de restablecer la viabilidad financiera y operativa de la ENE. Pero en cada uno de los campos que se han manifestado existirán medidas, y considero que con el apoyo de los diferentes sectores que hasta ahora lo han manifestado abiertamente en estas reuniones que se han tenido con la Comisión de Transición, pues con ese apoyo de los diferentes sectores empresariales, académicos, trabajadores, campesinos, ONGs, vamos poco a poco a ir saliendo adelante. Estos empresarios en el área de energía, tanto hondureños como extranjeros, deben de entender que ya, como dicen, exprimieron al Estado, al pueblo hondureño, ya lo exprimieron, y ellos, algunos nos están viendo en este momento, tienen que darle ese espacio, y todos debemos darle ese espacio al gobierno, pero para que puedan, doctor, operar sin mayor camisas de fuerza. Ya ellos han exprimido, yo insisto, exprimido al pueblo hondureño. Entonces tengan un poco de desprendimiento. La forma en cómo la gente fue a las urnas, usted mismo lo dijo, cómo se manifestó en las urnas es el fiel reflejo de la distancia que se pudo apreciar en una votación masiva y a favor, en este caso de la oposición, a favor de ustedes, que incluso ni nosotros lo creíamos. Yo le digo, uno decía, podemos perder la presidencia, pero si la perdiéramos es más en unos 2 puntos, lo más, por una diferencia de 2 puntos. No, la diferencia ha sido exagerada, ha sido grande, teniendo el partido un gran candidato también, el Partido Nacional. Pero la gente habló en las urnas. Entonces también aquí debemos de entender, quienes somos oposición ahora, lo responsables que hay que ser en darles el espacio para que dirijan. Y quienes han exprimido al pueblo, en este caso, en forma específica, en materia energética, ya no pueden, doctor, seguir ganando lo que estaban ganando en todos estos años. En todos estos años tienen que entender que deben de regulársele, tienen que controlarse. Y sí estoy seguro, gente como usted, lo conversamos como el doctor Ávila y otros más que son muy capaces, que estén al frente de estas instituciones para no dejarse sobornar, que es lo que ha ocurrido muchísimas veces con los funcionarios cuando están al frente de estas instituciones. Muy fácilmente se les ha sobornado y entonces han permitido que ellos hagan sus pingües negocios en detrimento al final de las grandes mayorías del pueblo. La población, que es la que más ha sufrido estos embates de los incrementos exagerados en el cobro al final de la energía, doctor. Y fíjese lo importante de lo que usted señala, Jorge. Y aquí entra otro aspecto que usted mencionó, que es el Congreso Nacional, en donde se va a requerir mucho apoyo, porque una de las cosas que se había visto y que ahora con mayor claridad se muestra en nuestro país es la legalización de la corrupción, Jorge. Porque cuando usted da un contrato en donde está
haciendo compras sobrevaloradas, y esos contratos son por 10, 15, 20 años, es una labor difícil. Si usted quiere ser respetuoso de las leyes y quiere fomentar la consolidación del Estado de Derecho, entonces no puede ir, digamos, contra lo que son contratos. Y aquí es donde ese llamado que hace usted tanto a los funcionarios públicos como sectores empresariales, de la necesidad de olvidarse de que no pueden estar haciendo ganancias exageradas a costa de la situación de la mayoría de la población, es muy bueno. Nosotros esperamos encontrar esa comprensión, ese apoyo en el Congreso Nacional de parte de los que ahora van a ser, a partir del 27 de enero, oposición en nuestro país, porque sí va a ser una lucha para enderezar este país muy dura. Muchos se van a poder acoger, como es el caso de las sedes, aquellos están protegidos por una ley, que la ley les da el derecho de permanecer 10 años más perteneciendo a las sedes, cosa que fue rechazada profundamente en las elecciones del 28 de noviembre. Entonces, este tipo, por eso yo me referí al comienzo de mi intervención a la necesidad del apoyo de los diferentes sectores. No podemos tener una sociedad tan desigual, una de las mayores desigualdades, uno de los países con mayor nivel de desigualdad en América Latina. Y para ello debemos de terminar con privilegios, con exoneraciones fiscales que no se justifican, con un gasto público que no es eficiente, con un clientelismo político muy fuerte a nivel del empleo. Y debemos ver que el país requiere verdaderamente de una estrategia de desarrollo en donde todos tenemos un papel que jugar, pero un papel de forma constructiva, de tal manera de poder hacer de este hermoso país un lugar en donde no existan las condiciones para que la gente se quiera ir de Honduras, como sucede el día de hoy, Jorge. Sí, como la gente está yéndose por la falta de oportunidades, no porque quiera dejar a su familia. ¿Quién va a querer separarse de sus seres queridos? Pero las condiciones no han sido propicias en el país y entonces provoca el que la desesperación diga, bueno, me voy a arriesgar, que sea lo que Dios quiera, voy a intentarlo, mira amor, ahí te aviso si llego o cómo llego. Todos esos asuntos los hemos estado viviendo en el Triángulo Norte, lo decíamos al inicio, hoy en Hola Honduras con Ruth, pero tiene que cambiar eso, y pasa también por esa legalización de corrupción que sí ha existido en el país. No lo venimos a decir, doctor, y usted perfectamente lo sabe, ahora solo por decirlo, lo que ha ocurrido. No, es todo lo contrario. Y se va a hacer una oposición responsable. Usted y yo, estoy aquí como periodista indiscutiblemente, pero tampoco puede uno despojarse de su realidad. Somos diputados, soy diputado, pero no voy a ir al Congreso, y yo se los he dicho también a la gente de mi partido, a mí no me van a manejar como han manejado, y se los digo con todo respeto. Se los digo con todo respeto, no me van a manejar como han manejado como títeres a la mayoría de diputados. A mí no me van a ir a decir, vamos a estar en contra de esto por estar en contra de ello. No, señor. El país requiere ser responsable. Honduras está viviendo una de sus peores etapas de la vida democrática. Es en los últimos años, las últimas esperanzas que está teniendo la gente. Y uno cuando conversa con el pueblo se da cuenta de ella. ¿Por qué perdió las elecciones el Partido Nacional? En gran medida por la corrupción. Cuando digo en gran medida, porque pueden los analistas hacer otro montón pero por la corrupción. Entonces uno no puede seguir apañando este tipo de cosas que han venido sucediendo en los últimos años en el país. Pero también, doctor, con todo respeto, están obligados ustedes, entonces, a esa imagen de corrupción que se mostró y que privó al partido de ganar otro proceso electoral en forma consecutiva, que hubiese sido el cuarto,
Digo también la reelección presidencial, que fue ilegítima, y no lo decimos ahora solo por decirlo, se lo dijimos al presidente con todo respeto cuando llevaban 2 años del primer gobierno, y a su esposa. Entonces debieron haber entregado tranquilamente y posiblemente hasta su condición personal fuera diferente a esta altura. Pero bueno, ese es otro tema que nos llevaría muchísimo tiempo o otro programa. Pero hay que también decirlo, doctor. Y le digo por qué decirlo. Porque cuando uno platica con la gente en la calle se da cuenta que eso fue lo que sucedió y que provocó una votación masiva en contra del candidato nuestro. Una votación sin precedentes a favor de doña Xiomara Castro de Zelaya como presidenta de la República. Y ya cuando toca usted este tema de Congreso Nacional, ¿quién debe dirigir el nuevo Congreso Nacional? Le hago la pregunta porque usted forma parte de los 50 diputados del Partido Libertad y Refundación Libre y, bueno, hay gente que dice, puede ser el doctor Bono de Pino, hay un compromiso con el ingeniero Luis Redondo del partido del ingeniero Salvador Narrala y bueno, como estos días es de conversaciones así, ¿qué opina y qué ha conversado usted con la presidenta electa? Bueno, Jorge, en relación a la presidencia del Congreso y todo el debate que se está dando en la actualidad en nuestro país, mi opinión es que los acuerdos deben de respetarse. Nuestra candidata en ese momento y ahora presidenta electa, Xiomara Castro, firmó un acuerdo con el Partido Salvador de Honduras que indicaba que de ganar las elecciones Xiomara, pues se iba a ceder que el Partido Salvador de Honduras denominara quién iba a ser el candidato a la presidencia del Congreso. Yo, como en todas las acciones de mi vida, Jorge, y al igual que usted, que hemos mostrado rectitud y honradez en nuestras decisiones, respeto mucho ese pacto. Es un pacto que ayudó en el proceso electoral a ampliar la ventaja que ya tenía Xiomara Castro, a darle la mayoría de diputados al Partido Libre, y pese a que no es una persona de nuestro partido, los acuerdos deben de cumplirse. Y por lo tanto, yo he manifestado públicamente mi apoyo al ingeniero Luis Redondo para que él pueda llegar a la presidencia del Congreso, y sé que como persona calificada, capaz y honesta va a hacer un muy buen desempeño. Bueno, hay gente, ahorita alcanzan 50 más 10, 60. Se necesitan 5 diputados para, porque con una mayoría simple se escoge la Junta Directiva del Congreso, la presidencia del nuevo Congreso Nacional. Han habido, bueno, yo sé que pero han habido conversaciones con diputados del Partido Liberal particularmente, como para poder conseguir esos 5 votos, porque no ajusta con el de la Democracia Cristiana y otro diputado. Son 62, tienes necesariamente 65 diputados. De aquí al 15 de enero, porque el 21 cuando se instala y es convocada somos convocados los nuevos diputados, tiene que llegarse, doctor, a un acuerdo definitivo para tener ya más o menos asegurados esos 65 votos de los cuales habla el ingeniero Narrala también. Sí, sin lugar a dudas y ese fue uno de los elementos que se señaló al momento de anunciar al ingeniero Redondo para la presidencia del Congreso, la necesidad de buscar los votos adicionales que se requieren para alcanzar esta mayoría de 65 diputados. Yo le soy sincero, Jorge, que dado las tareas que estoy desarrollando a nivel de la Comisión de Transición y las reuniones, no estoy, digamos, en detalle enterado de lo que está sucediendo en cuanto a las pláticas, si se tienen estos
votos suficientes o no, pero obviamente he escuchado tanto al coordinador general de nuestro partido, al presidente Manuel Zelaya, como el caso de Salvador Narrala como presidente del Partido Salvador de Honduras, a ambos señalar que tienen los votos necesarios para que Luis Redondo alcance la presidencia del Congreso. Vamos a ver qué pasa en estos días, pues son poquitos días los que hacen falta. Así es. Son poquitos días los que hacen falta. Doctor, ¿usted se quedará en el Congreso Nacional o pasará al Ejecutivo cercano con la presidenta? Fíjese, Jorge, que esta es una de las cosas pendientes que tenemos, porque hasta el momento, si usted ha podido observar, la presidenta no ha hecho ningún nombramiento públicamente de alguna secretaría de Estado o algunos entes autónomos o descentralizados. Yo he sido muy respetuoso del tiempo que ella se ha estado dando para elegir o nombrar, mejor dicho, su gabinete de gobierno y hacerlo público. Así que estamos esperando que el tiempo que ella considere necesario discutir sobre estos temas. Perfecto. Vamos a cumplir en este momento 7:19 minutos la primera pausa. Y antes, porque se me ha quedado también, doctor, y así se lo digo, uno debe de ser coherente con lo que dice y lo que hace. Yo le dije a usted, yo recuerdo el 23 y luego cuando hablamos el 24, que le llamé para felicitarle a usted, a doña Vivian, a los muchachos. Uno dice siempre los hipotes, aunque ya están grandes. Sí, no, uno siempre dice los hipotes a Luis, a Hugo y a Vivian. Pero le digo, doctor, y así, recuerdo que así, doctor, si necesita mi voto para que sea presidente del Congreso Nacional, cuente con él. Y aquí, y no fue que usted me lo pidió, yo debo ser, incluso, no fue que usted me lo pidió, que me dijo, mire, Jorge, no, yo le digo, mire, doctor, fíjese que como usted y yo somos diputados, no nos habíamos encontrado, sino que nos encontramos donde un amigo y luego la llamada que le hice por teléfono un día después. Si necesita mi voto, y lo vuelvo a decir aquí, para que sea presidente del Congreso, por ejemplo, si faltara un voto, bueno, el doctor Hugo Noé Pino tiene mi voto. El doctor Hugo... Lo agradezco mucho, Jorge, y también he recibido manifestaciones tanto dentro de mi partido como en el Partido Liberal, y la respuesta ha sido siempre la misma, ¿verdad? No, yo sé, y por eso le digo, porque también puede decir, lo sabe Dios, lo sabe usted y lo sé yo, porque lo conversamos, o sea, en la llamada que yo le hice, pero también uno debe de predicar con lo que dice. Porque usted puede hacerme y andar ahí porque cuando fuimos a traer la credencial, es obvio que quienes andan aspirando le dicen a uno, mire, Jorito, aquí estamos listos. No, entonces yo quiero ser coherente con lo que digo y con lo que hago. Como soy diputado y electo, ya tengo mi cartón, ayer lo tengo ya, más bien Senia me lo mandé a marcar desde ayer. Entonces, sí, pero mire, doctor, el país, lo que pasa es que es obvio, y usted ha dicho, hay un acuerdo, hay que respetarlo, y obviamente ustedes como partido así tienen que actuar con el lineamiento de ese compromiso que se hizo con el ingeniero Salvador Narrala, para que alguien de su partido fuese presidente del Congreso, pero como no están alcanzando la mayoría, y tampoco es que yo quiero que con mis declaraciones se piense, o en este momento con lo que estoy diciendo, Jorge lo que quiere es echar a pelear. No, a mí no me interesa, más bien les he dicho que deben de respetar ese convenio o dirigir a alguien de Libre, porque fue Libre quien ganó las elecciones. Yo puedo decir en forma irresponsable aquí, no, únase el Partido Liberal con nosotros los nacionalistas y con 66 votos escogemos al nuevo presidente del Congreso. Eso sería, como dicen los... Porque es cierto, sí, pero quien ganó las elecciones es el Partido Libertad y Refundación Libre, y por lo tanto hay que respetarlo. Desde que regresamos a los gobiernos, entre comillas, democráticos, 1982, en el gobierno del doctor Roberto Suazo Córdoba, ningún partido que ha perdido las elecciones dirige el Congreso. Entonces, ¿por qué ahora vamos a ir a dirigir el Congreso a la oposición? Tiene que ser, doctor, quien ganó
las elecciones. Pónganse de acuerdo ustedes y nos dicen al final, es lo que yo creo. Puede ser que esté equivocado, puede ser, y para muchos lo estoy. Sí, pero ese es mi punto de vista. Y en ese maremani de 128 candidatos a diputados, bueno, yo digo, el doctor Hugo Noé Pino es un hombre capaz, es un hombre honrado. Y yo no estoy diciendo que no sean honrados los otros, también, porque hay gente que puede malinterpretar. Sí, pero como lo conozco y sus ejecutorias, digo, doctor, y le insisto por último, si necesita ese votito, entonces sabe que lo tiene. Muchas gracias, Jorge. Gracias, doctor. Una pausa breve y regresamos con nuestro distinguido invitado la mañana de hoy, el doctor Hugo Noé Pino, diputado electo del Congreso Nacional de la República, miembro de la Comisión de Transición en el nuevo gobierno. Nuevo gobierno que todos los hondureños tenemos que respaldar sin distingos de colores políticos. El país es de todos, el país nos requiere, la gente habló en las urnas y tiene que haber una oposición, porque realmente debe de haberla, responsable, encaminada a apoyar aquellas ejecutorias que vayan en beneficio de las grandes mayorías y estar ahí vigilantes, pendientes y hacer cuestionamientos y señalamientos con sentido realmente profesional cuando consideremos con toda modestia que no están haciendo lo correcto. Pausa breve y regresamos con el doctor Hugo Noé Pino. El subdirector. Seguimos la mañana de hoy aquí en el diálogo con el doctor Hugo Noé Pino, diputado electo en el Congreso Nacional de la República. Doctor, hay gente que cree que el cambio del dólar se va a disparar en este comienzo de nuevo gobierno. ¿Realmente cree que hay condiciones para que verdaderamente eso ocurra? No sé si tenemos... perfecto, doctor. Sí. Le apuntaba lo del cambio de dólar. Por favor, usted fue presidente del Banco Central, ministro de Finanzas y maneja, obviamente, al 100% esta temática. Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta, Jorge? Sí, la pregunta, doctor, encaminada hacia... Hay una preocupación en varios sectores del país, especialmente por la importación, que el cambio del dólar podría sufrir una apreciación en el empire en relación al dólar. Una mayor depreciación, dice... Del empira frente al dólar. Bueno, obviamente esto depende de la oferta y demanda de divisas. Este año más bien ha sido un año, digamos, excepcional con respecto a la entrada de remesas familiares, dado que en el pasado, el promedio de aumento de las remesas había estado oscilando entre un 8 y 12%, y este año se está hablando, las autoridades del Banco Central hablan de un 28% de aumento. También los precios del café casi se duplicaron, el precio del aceite de palma está a un nivel récord a nivel internacional, y eso obviamente da como consecuencia una mayor oferta de dólares en el mercado, que ahora es un mercado interbancario. Desde el punto de vista de demanda, también hay que reconocer que los precios altos del petróleo significan un pago al exterior de una factura petrolera mayor que en años recientes, y también la reactivación económica con relación al 2020 trae como consecuencia un mayor aumento de importaciones. ¿Qué quiero señalar con esto? Que estas son las señales de mercado que se dan en el tipo de cambio. Hemos visto que después del proceso electoral el tipo de cambio se ha depreciado un poco más rápido de lo que venía sucediendo en los meses anteriores, pero yo considero de que hasta ahora la situación está dentro de lo que se puede considerar un rango normal.
Durante el año pasado se apreció en una forma importante el tipo de cambio y ahora se está depreciando. Yo no vislumbro modificaciones muy fuertes en el tipo de cambio, aunque siempre, por la característica del nuevo sistema cambiario, siempre va a haber variaciones en cuanto a la depreciación. Yo diría muy poco hacia la apreciación, pero se va a mantener de rangos tolerables que no vayan a tener como consecuencia un impacto inflacionario fuerte. Sí, o sea, las remesas que aumentaron un 28% de acuerdo a lo que dicen en las proyecciones las autoridades del Banco Central, lo de la palma africana, también usted hablaba lo de el precio del café en el mercado internacional. Si existiese, porque lo conversaba ayer con un empresario, sí. si existiese, no es un rango, para decir números así, no mayor de un 26 lempiras, un dólar, si ocurriera. Es decir, no estoy diciendo, doctor, que eso va a ser así. No. Miremoslo en porcentajes. Sí. Yo creo que un rango bastante aceptable de depreciación en un año normal como este tendría que andar alrededor de un 3 o 5%. Un 3, sí, o sea que no pasa del mismo 26, sino que andaría 25 y... Bueno, ahorita estamos casi rondando el 25. Sí. Casi rondando el 25. O sea, no va a ser una caída, pues, si se diera, obviamente, nadie está diciendo, ni usted ni yo, pero si se diera no será una caída estrepitosa como ocurrió en Argentina, por ejemplo, como ha ocurrido en Venezuela. No. Y hay que agregar otro elemento, Jorge, que es como una especie de colchón, y es el hecho de que las reservas internacionales del país están muy arriba de lo que se recomienda. Por ejemplo, tenemos alrededor de 7.500 millones de dólares. Entonces, cuando se da ese exceso de demanda sobre la oferta, entonces el Banco Central tiene la posibilidad de colocar reservas a fin de mantener el tipo de cambio estable. Así que yo no auguro ningún movimiento brusco en el tipo de cambio, sino que lo que normalmente se ha dado como promedio en los últimos 12 años. Perfecto, gracias, doctor. Otra temática que es urgente y que se debe de resolver, es que no es fácil, pero esto del desempleo, los altos índices de desempleo que están existiendo en el país, el subempleo, la gente que fue contratada a medio tiempo, pero que de fondo era para que el patrono no adquiriera esas responsabilidades normales que se tenía, aunque la intención no era esa, como dicen, la intención era que la gente estudiara y trabajara. Pero bueno, a veces los empresarios buscaban otro tipo de mecanismos para evitar pagarle sus derechos a los trabajadores. ¿Qué hacer? Y la planificación, le pregunto por la experiencia, obviamente, y por el manejo que usted tiene, para tratar de ofrecerles esa oportunidad a los jóvenes y que la gente pueda tener trabajo, para evitar que estén pensando en marcharse y que ese sueño hondureño que como se quiso manejar en un momento, pues sea real y que no se convierta en ese tortuoso sueño americano que la gente desafortunadamente lo busca, doctor, por las condiciones económicas en que se está viviendo en este momento. Bueno, en relación al tema de desempleo, hay que considerar varios niveles de análisis, Jorge. En primer lugar, ¿quién es realmente que tiene la mayor capacidad de crear empleo en un país? Obviamente la empresa privada. Correcto. La empresa privada, tanto nacional, Jorge, como extranjera. En este caso, yo creo que el clima que se dio alrededor del proceso electoral, con lo cual comenzamos el programa, en el sentido de que fue una manifestación democrática del pueblo, que fue pacífica, que fue tranquila, que se está dando un proceso de transición realmente, aunque con algunas cosas que me gustaría señalar adelante, que no irregulares, pero que en general es bastante tranquila. Eso
le da al país otro ámbito de confianza en cuanto a la reactivación de la inversión tanto nacional y extranjera. Y desde ese punto de vista, el nuevo gobierno, obviamente, tenemos la obligación de crear un clima de negocios favorables. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de seguridad jurídica, desde el punto de vista del retorno a un Estado de Derecho, desde el punto de vista de mejorar la calidad de la mano de obra hondureña, tanto a nivel de educación formal como de educación técnica, desde el punto de vista de gobernanza, de gobernabilidad, de resolver el problema de la energía, que es un insumo importante para cualquier actividad productiva. Entonces, si usted trabaja en esa dirección, pues usted puede ganarse rápidamente la confianza tanto de los sectores nacionales como extranjeros. Pero usted sí también menciona algo que está contemplado dentro del programa de la presidenta electa Xiomara Castro, y es el hecho de la creación de programas especiales de empleo, principalmente para los jóvenes. De tal forma de que, y volvemos al tema de que la solución de los problemas nacionales requieren de una colaboración de diferentes sectores, de tal forma de que conjuntamente con la empresa privada, con trabajadores, con la inversión que el gobierno haga en programas de infraestructura y programas especiales de atención a los jóvenes, se pueda realmente crear esos niveles, puedan recuperar y ampliar los niveles de empleo en nuestro país. Esto, usted lo sabe muy bien, Jorge, es uno de los retos más importantes que se tienen para la próxima administración y para el país en su conjunto. Es cierto que cuando usted tiene casi un 70% de problemas de desempleo, bien sea desempleo abierto, subempleo, no es algo que va a resolver de la noche a la mañana, pero el mejoramiento gradual y continuo de la actividad económica va a ser muy importante para la reducción de este problema tan serio que enfrenta el país. Y ese clima de tranquilidad para los negocios, tanto la empresa privada hondureña como la empresa extranjera, ¿cómo generar esa confianza de entrada? Porque usted sabe, doctor, que decía la gente, es que si ganan, bueno, y en la campaña se le metió que el comunismo, y que aquí, que allá, pero hay temas que son determinantes. ¿Cómo poder hacer para generar esa confianza en la empresa privada, de que digan, no, tenemos que invertir aquí en el país? Y el abordaje que se le va a hacer a esto de las sedes, porque se dijo que era una oportunidad de trabajo para mucha gente. El abordaje que se le va a hacer específicamente, y cómo poder ayudar también a esa empresa privada, ya sea nacional o extranjera, en lo del tema energético, que pasará sin ninguna duda, porque puedan resolverlo para que ellos digan, aquí hay un ambiente, y resolverlo, doctor, teniendo la certeza de que no van a haber cambios en el camino, porque esa es otra cosa de lo que ocurre en Honduras, que hay una aprobación de leyes para favorecer, que ha venido ocurriendo a determinados sectores, pero que de la noche a la mañana también se hacen cambios. Hoy, por ejemplo, el Partido Nacional ya está diciendo un sector, bueno, que se deroguen las sedes, y fíjese que este mismo partido, hace 2 meses atrás, fue sistemático con eso de la sede. No, que tenían que implementar. Hoy realmente quieren que ya no esté en la sede, generándole un problema al nuevo gobierno, porque también esa fue una de las acciones que ustedes estuvieron manejando en la campaña. Pero en conclusión, la pregunta ahí, doctor, concreta, ¿cómo hacerle ver y entender a esta empresa, tanto nacional como extranjera, de que ustedes van a actuar por el camino correcto y las oportunidades para que puedan generar esas oportunidades de trabajo a la mayoría del pueblo hondureño? Hay varios niveles, Jorge. Lo primero es el grado de confianza que pueda tener tanto el inversionista nacional como el inversionista extranjero.
Y creo que la creación de la Comisión de Transición, a la cual yo pertenezco, ha hecho esa labor de acercamiento con los diferentes sectores. Nos hemos reunido y continuamos reuniéndonos en mesas de trabajo con el POET, con la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, con la Asociación de Maquiladores. Tenemos pendientes otras reuniones con cámaras de comercio de Atlántida, por ejemplo, en La Ceiba y en otros lugares del país. Entonces, un gobierno que no está por encima de la sociedad, sino que trabaja conjuntamente con la sociedad, el sector inversionista lo mira con muy buenos ojos. Adicionalmente, resolver, como señalaba antes, el problema de la energía, dado de que tenemos uno de los costos más altos de energía a nivel centroamericano, y eso realmente no ayuda a la competitividad de las empresas nacionales. Es otro elemento que que ayudará a una mayor confianza del sector inversionista. Y usted ha señalado algunas de las cosas que nos han sido dichas por un sector. Si ustedes tienen políticas generales de apoyo al sector productivo, pues obviamente nosotros estamos en la disposición de invertir. Ya el sector maquilador ha hecho anuncios de inversiones en los próximos años que llegan a unos $500 millones. También el sector de cemento, la empresa que maneja una de las dos productoras principales de cemento ha hablado de una ampliación, y yo miro varios proyectos realmente andando. Otros van a contar, digamos, con el apoyo, el caso de la construcción, el caso de la agroindustria, con el apoyo de políticas estatales que fomenten estas actividades. Entonces, ese clima, esa forma como se dio el proceso electoral, si usted lo mantiene en las políticas públicas en general, con una comunicación fluida con los sectores productivos y con los sectores laborales también, y adicionalmente usted comienza a implementar la serie de políticas que fueron definidas en el programa de gobierno, estamos seguros que esa reactivación económica se va a dar con generación de empleo, es decir, con buscar disminuir ese problema tan grande que tenemos en el país como es el desempleo. Doctor, y hay golpes directos que afectan la economía del bolsillo de la mayoría de la población, sumado también a la empresa. ¿Por qué el costo de energía? Yo sé que no nos faltarían muchísimos programas para que usted nos explicara, igual no es de la noche a la mañana que lo van a resolver, pero ¿por qué el costo de energía a nivel de Centroamérica es el más alto el de Honduras, cuando años atrás era todo lo contrario? Aquí teníamos un costo de energía que era muchísimo más barato, y haciendo comparación no solo a Costa Rica, no solo Panamá, sino que incluso el propio Guatemala y El Salvador. En Honduras teníamos los precios de energía más baratos. ¿Por qué de la noche a la mañana cambió todo eso? Uno de los temas con los cuales comenzamos, Jorge, y que usted enfatizó, fue el tema de la corrupción. Y la verdad es que uno pudiese hablar o tratar de esconder algunas cosas diciendo, bueno, ineficiencia en la administración de la ANE, que se ha puesto gente activista en vez de profesionales que conocieran, lo cual es cierto. Pero eso también es corrupción. Claro. Es decir, cuando una persona que no tiene la capacidad técnica o financiera o administrativa en términos generales para desempeñar un puesto y lo acepta y llega ahí a cumplir direcciones superiores, que es más bien encubrir otras cosas, entonces eso es parte de la corrupción. Y la ANE ha tenido una muy mala administración. Después tiene usted los elementos de los contratos sobrevalorados. Nos explicaban, por ejemplo, los especialistas en el campo de energía,
que el precio de la energía base, lo que consideran base en nuestro país, anda muy similar a lo que a lo que existe en otros países de Centroamérica. Pero cuando usted le agrega los premium o los elementos adicionales aprobados por el Congreso Nacional en los contratos y por el Ejecutivo también y por los directivos de la ENE en estos contratos, usted obviamente lo que le está dando son rentas adicionales a los generadores de energía eléctrica. Y luego usted contrata en forma irregular una compañía para que le reduzca las pérdidas técnicas y no técnicas, y esa reducción no se da. Está contratada una compañía supervisora que supuestamente debería de estar informando con cabalidad qué es lo que está sucediendo, y en fin, usted se da cuenta que la generación de energía, bueno, y adicionalmente usted se da cuenta que empresas multimillonarias como la ENE, como lo denunció una exministra de Finanzas, lleva los estados financieros en hojas Excel o en algún momento hasta a mano. Entonces usted se está dando cuenta de que lo que usted tiene allí es un desastre provocado, un desastre realmente que viene a repercutir no solamente en las tarifas de los consumidores residenciales, sino que también en las empresas, en la competitividad de la empresa. Entonces hay que tomar en cuenta, Jorge, que hay que solucionar todos estos factores y se requiere de un plan integral que ya se está trabajando, pero adicionalmente uno de los elementos que usted enfatizó y que le ha hecho mucho daño en diferentes actividades al país y que debe de ser, como usted muy bien señaló, una de las formas de medir al gobierno que va a presidir Xiomara Castro, es la lucha contra la corrupción, porque si no eliminamos la corrupción en nuestro país, si no tratamos de prevenirla, si no tratamos de que no exista impunidad para aquellos que se han enriquecido con los fondos del gobierno, entonces al final estaremos únicamente administrando crisis y provocando mayores en el futuro. Doctor, a mí me dijo una vez un presidente del Congreso que después fue presidente de la República, y no se me olvida a mí, pero me dice, los liberales somos pero quiero, o sea, que hacían actos de corrupción, que cometían, me dije, pero ustedes los nacionalistas son sin igual. Y así, honesta, textualmente, así me dice, ustedes son realmente es increíble. Y le digo, ¿por qué? Porque uno siempre debe de ir balando las cosas que va a decir. Usted fue ministro de Finanzas. ¿En qué gobierno fue ministro de Finanzas? ¿Con el doctor Reina? ¿Fue presidente del Banco? No, con el doctor Reina fui presidente del Banco Central. Sí. Estuve un periodo de 6 meses de ministro de Finanzas con el presidente Zelaya. Con el presidente Zelaya. ¿Con el presidente Flores no fue ministro? No, ahí estuve embajador en Naciones Unidas y en Washington. Y en Washington, embajador en Washington. ¿Dónde quiero llevarlo? ¿Qué cosas malas se han hecho en los últimos gobiernos para que la calidad de vida se haya visto tan deteriorada y del hondureño y que no hayamos podido levantarnos? Y no es que estoy diciendo que los gobiernos liberales, porque finalmente siempre cuando digo estas cosas me llaman y está ahí, bueno, Jorge, ¿qué le pasa? No, pero sí se ha deteriorado la calidad de vida del hondureño. En general se ha deteriorado. ¿Qué se ha hecho mal como para que en los últimos años es cuando más... Mira, ahora es ver en Estados Unidos, en cualquier ciudad, yo sé que usted lo sabe, hondureños allá, uno se los encuentra, como dicen, en los moles, en cualquier restaurante, en cualquier lado, y como a uno lo medio conocen, usted es verdad, el de la televisión, allá en Estados Unidos, antes uno podía andar tranquilamente y no encontraba muchos hondureños. Hoy, por las mismas necesidades, por la situación del país que estamos viviendo, se va muchísima gente, e insistimos, no porque quiera irse. En conclusión, doctor Hugo Noé Pino, ¿qué hemos hecho mal como para que la calidad de vida se haya deteriorado tanto, el poder adquisitivo, la situación económica y las oportunidades que se les estén negando a muchos hondureños?
Sí, si pudiéramos resumir en qué hemos fallado, Jorge, yo diría, en primer lugar, que nos vendieron y nosotros compramos una serie de políticas neoliberales durante las últimas décadas, que lo que hizo como modelo de desarrollo es concentrar en mayor grado el ingreso en países como Honduras. Ese es uno de los elementos que tenemos que rectificar hacia el futuro, buscando un país más equitativo. ¿Y eso qué quiere decir? Que no debe haber únicamente importancia a la gran empresa, que la tiene, obviamente, como generadora de empleo, sino que también al pequeño, al mediano, al micro empresario. Se nos dijo que compráramos granos básicos en el exterior, que eran más baratos, y cuando se encarecieron en el exterior, nosotros nos quedamos con grandes niveles de inseguridad alimentaria en nuestro país. Entonces, ese modelo económico debe de ser modificado a favor de las mayorías. Adicionalmente, Jorge, se fue dando este fenómeno que señalábamos posteriormente, en donde la corrupción se convierte en un elemento articulador de parte de este modelo económico con el modelo político. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido? Señores empresarios que levantan el teléfono para decirle a un congresista, a un ministro lo que tiene que hacer, y entonces ya los gobiernos no representan los intereses de las mayorías, sino que representan los intereses de grupos económicos específicos. Por eso tenemos ese gran nivel de exoneraciones en Honduras que llegan a más de 40,000 millones de lempiras. Por eso tenemos esos contratos que muchas veces se dan, digamos, en forma directa, sin necesidad de licitación, porque son manejados a través de fideicomisos. Y una cosa adicional, Jorge, que el país, todos tenemos que tener mucho cuidado, es la infiltración del crimen organizado en los altos niveles de la administración pública. Entonces, esa conjunción de intereses ha hecho de que los gobiernos cada vez más sean distante completamente de los intereses populares. Y usted mira desde jefes de Estado hasta ministros con una soberbia impresionante. Nosotros somos los que mandamos, nosotros somos los que decidimos, solo nosotros podemos. Y eso le ha hecho mucho daño al país, y por eso estamos en la situación tan crítica el día de hoy. Crimen organizado, legalización de corrupción en el país, soberbia de los funcionarios que existió en los que recién están concluyendo, existió antes y va a seguir existiendo, pero uno le hace el llamado aquí oportuno, doctor, y siempre, ayer lo manejábamos con nuestro invitado Denis Ferrera. Miren, soberbia, apenas alcanza un puestecito, uno dice, una persona se vuelve inaccesible. Quieren andar en carros de último modelo, incluso hasta carros blindados, una mayoría de la gente, y se les mete en la cabeza, así, pucha, yo ayer les dije, y lo vengo haciendo en 1993, cuando Leonardo Ramos Soto era candidato, y siendo yo un chavalo, como dicen, le decía a los diputados de mi departamento de Lloro, donde soy orgullosamente de los campos de Palo Verde, miren, no vayan a la capital a endiosarse, a creerse, regresen acá a sus pueblos, vengan y visiten su gente, lleve a su esposa, así y les decía, lleven a su esposa allá a Tegucigalpa, porque a lo que van muchos diputados, y con todo respeto lo dije ayer y lo repito ahora, es a buscar amantes, a meterse con secretarias, a meterse con se pierde la gente, y hay que darle primero gracias a Dios que da la oportunidad de que uno alcance una posición de esa, pero después poner los pies sobre la tierra, eso va a terminar un día. Y cuando ese día llegue, si usted ha tenido un comportamiento irregular, le va a pasar la factura.
Y las cosas, como dicen, Dios allá está, y a veces no solo se espera que uno llegue allá para cobrarlas, sino que aquí las paga, y aquí debe de pagarlas. Entonces un puestecito, ya sea diputado, ya sea ministro, pero hay gente que apenas le dan, a veces hasta de directores, a veces de asistente del asistente, ya ellos creen que son, como dicen, la mamá de Tarzán, utilizando ese lenguaje así. Pero debemos, doctor, yo sé que me le salgo del tema y discúlpeme porque usted es un técnico y nos gusta, pero también ese es para los que vienen, para los que vamos a ir al nuevo Congreso Nacional, que nos demos cuenta que si no tenemos un comportamiento adecuado a los 3 años y fracción, cuando vengan las elecciones generales, volvemos, como dicen, a comer lodo y a darnos cuenta. Y además, esos puestos no es ir para ir a hacer corrupción, para ir a enriquecerse, porque si no, después ahí está ahora la Fiscalía, están los que deben de seguir y perseguir a quienes han cometido actos irregulares, a quienes se han enriquecido con los dineros que no son suyos, a los mismos empresarios, para que hayan, como dicen, un corrupto, hay un corruptor. Empresarios que se dedican a eso, con funcionarios que están siempre pendientes de qué business van a hacer. No, uno debe de apoyar aquellas cosas, insisto, que vayan en beneficio de la mayoría y decir no a lo que no sea correcto, sí, pero no en base a esto, no en base a dinero. Y eso ha venido ocurriendo en las últimas administraciones y por eso se endiosan, como usted lo dijo, y aproveché el momento, que a la gente le parece que va a estar todo el tiempo ahí. Y aunque estuviera muy buena parte de su tiempo, la gente los elige y los escoge para que dirijan correctamente y que estén representándolos ahí, pero no para otra cosa. El doctor Hugo Noé Pino, vamos a la pausa, última radio, televisión y en nuestras redes sociales en este momento y volvemos ya en la parte final con nuestro invitado. Bueno, muchas gracias a las personas que se están comunicando con nosotros. Gracias a Jacobo Martínez, a Alexander Matamoros, Juana Contreras y a toda la gente que está en este momento, tanto dentro como fuera de nuestro país. Para ir cerrando, doctor, ¿de qué manera se debe proceder con un apoyo al comercio informal, a la pequeña y mediana empresa? Usted lo dijo y nosotros estamos conscientes de ello. No es que no lo necesita la gran empresa, sí, claro que lo necesita, sí, pero el que genera el mayor movimiento económico y que a veces están atorados, que en los bancos les ponen dificultades para darles algunos pequeños créditos y todo, es siempre la pequeña y mediana empresa. ¿Van a haber programas para poder favorecer a este sector de la economía informal del país que necesita estar recibiendo esa inyección? Sin lugar a dudas, porque este es uno de los objetivos importantes, apoyar a pequeña y mediana empresa y al microempresario a través de créditos. Hay mucha queja de que el sistema financiero, por su naturaleza, no llega hacia estos pequeños productores y por lo tanto crear programas especiales de crédito que los asistan así tener esa posibilidad de multiplicar el empleo en nuestro país. Asistencia crediticia, asistencia técnica, formación profesional son algunos de los elementos que están contemplados para este sector. Sí, porque fíjate que lo que más gana es que la economía del país ha aumentado, dicen, y en energía y en banca. Bueno, pero es donde menos oportunidades de trabajo le dan a la gente. Entonces hay que... Y ahí la transformación de la búsqueda de que Banprovi se convierta en un banco de desarrollo es una de las propuestas importantes que se van a desarrollar. Excelente, ojalá. Bueno, doctor, solo se me quedó porque incluso en el comentario que te hacía dijo, hubo unas cosas irregulares que más adelante, Jorge, me gustaría comentar. ¿De qué cosas irregulares? No sé si se recuerda cuando dijo usted. Sí, cómo no, Jorge. Es que, uno piensa de que el proceso de transición debe de ser ordenado. Generalmente cuando finaliza un gobierno,
y se da el periodo de transición, los gobiernos se abstienen de hacer gastos adicionales, se abstienen de hacer nombramientos, se abstienen de una serie de pasos para dar precisamente la posibilidad de que el nuevo gobierno tome decisiones en esa dirección. Sin embargo, hemos visto con suma preocupación cómo se ha pasado una gran cantidad de empleados públicos de contrato a nombramientos. Acabamos de ver en la publicación de la Gaceta del Presupuesto Nacional, del Presupuesto General de la República, una norma presupuestaria que se convierte en ley, en donde aún hacia los empleados de confianza que no están dentro del marco de servicio civil, si se despiden hay que pagarles prestaciones y una serie de beneficios adicionales, cosa que es totalmente irregular, porque realmente esas cosas no deberían de estar pasando, van a ser una carga importante para al nuevo gobierno, y lo único que se trata es de proteger amigos o correligionarios, pero que no benefician realmente al país esto que está siendo aprobado. Sí, ¿no? Y esos gente cercana y que ganan arriba de 50, 60, 70 mil empiras, sí, no tienen por qué. En todo caso, debieron haber protegido y proteger a aquella gente que gana 8.000 empiras, 9.000 empiras, que hay gente que tiene necesidad, pero esos que han ganado 80.000, 100.000 y que son asesores de casaca, que no hacen nada, que solo para estar, como dicen, como parásitos, no tienen por qué. Y esas revisiones, obviamente, ustedes van a ir conociéndolas. Por eso, y uno sabe, doctor, que es bien difícil. Cuando hablamos que en 100 días vamos a ver el rumbo del gobierno, pero que también ustedes tienen que conocer cómo van a encontrar la administración, porque una cosa es lo que le dicen y otra cosa es cuando ella vaya a la práctica y se vaya encontrando con todo ese tipo de situaciones. Doctor, yo le agradezco muchísimo, siempre es un honor, un privilegio conversar con usted, no lo digo ahora, lo he dicho siempre y nos sentimos muy contentos, el pueblo habló en las urnas. Cuando digo muy contento, bueno, no contento porque perdimos, que nadie puede sentirse... No, es lógico, porque cuando digo contento es que gente como usted y otros funcionarios de la calidad, de la capacidad y la calidad humana que tienen, sabemos que van a hacer un gran acompañamiento en la administración de Xiomara Castro de Zelaya. E independientemente de donde esté, ya sea en el Congreso Nacional o en el propio Ejecutivo, estamos convencidos, estamos seguros, por sus ejecutorias, por su forma de ser, y como les dije a altos funcionarios cuando los tuve aquí como 2 semanas antes de las elecciones, y le eché, utilizando ese lenguaje popular, cumbo a usted y al doctor Nelson Ávila, Jorgito, ¿qué es lo que le pasa? Lo que me pasa es que pienso en el país. Claro. Pienso en el país, no estoy pensando en intereses de tipo personal. Uno quiere estar bien, pero para estar bien no hay que estar, como dicen, solo esperando, mamando de la teta del gobierno. No, hay que trabajar y hay que trabajar y todos los días. Por eso me levanto a las 4 de la mañana todos los días para estar trabajando, no para estar pidiéndole ni ser borrego de nadie. De nadie. Una cosa es que tenga el sentimiento por mi partido, que apoyé al 100% a Tito Afura, a David Chávez, y los voy a seguir apoyando. Pero eso no quiere decir que cuando la gente ya habló en las urnas y nos dijo, no, espérense un momentito, no queremos que lleguen ustedes, queremos que llegue doña Xiomara, queremos que lleguen estos funcionarios, queremos que llegue esta gente al Congreso, hay que aceptarlo, hombre, hay que aceptarlo. Si ahí se habló. Doctor, muchas gracias de nuevo. Un gusto. Muchas gracias, Jorge. Lo que usted acaba de decir, eso es la democracia, ¿verdad? El pueblo habló y tenemos que respetar ese mandato que se dio. Y yo solo quisiera decir, Jorge, que me gustaría que una persona como usted fuera el líder de esa bancada del Partido Nacional. Creo que eso sería muy útil para el país. No, gracias, doctor, gracias, amigo. No, yo sé, y así lo valoro y lo agradezco. Pero, bueno, usted sabe cómo son las cosas, como dicen. Usted las conoce igual que yo, pero le agradezco y reitero que lo dije al comienzo, sabe que no fue con la intencionalidad de recibir al final ese mensaje suyo. Usted y yo nos conocemos. No, sí. yo lo sé. Pero le insisto, gente así como usted y otros que están en este nuevo gobierno van a dignificarlo y ahí están, hombre. Es que usted ha sido funcionario no de ahorita.
desde hace muchísimos años, y nadie ha dicho el doctor Hugo Noé Pino está involucrado en estos asuntos irregulares de ningún sentido, gracias a Dios, para dignificar a su familia, a doña Vivian, a todos, a los hipotes. Y eso es lo más importante, doctor, eso es lo más bonito que uno siempre siente, y decirlo y hacerlo, y que la gente sienta hasta el temor a veces, óigame, ¿y cómo abordo al doctor para decirle que, pucha, que tiene que... ¿Y cómo abordo a Jorge para decirle que es que tenemos que estar en contra de esto y esto? ¿Por qué? Igual, ahorita para ir a traer mi credencial. No, que vamos a ir tal día. Si cuando le entregaron, tengo que ir a traer sin mi credencial es mía. Porque tenía que estarme esperando conmigo para que otros ponerse de acuerdo y que queremos, como dicen, ¿no? Que sientan nuestra presencia. ¿Y cuál presencia? Si en las urnas ya nos hablaron. Yo voy a traer mi credencial y ahí le digo, amor, mira, esta credencial, ponémela ahí, la voy en la oficina, en el canal o donde quiera que esté. Pero uno se siente feliz, contento y desprendido y despojado de muchas cosas. Igual, como le digo, por eso le tenemos, doctor, ese respeto, ese cariño, esa admiración, y no de ahora, porque gente puede ir, ay, Jorge está queriendo quedar bien con el doctor. No hay necesidad enormemente de ello. Doctor, gracias. Y siempre esos consejos... Un abrazo a la distancia, Jorge. Un abrazo. Cuando me haga aquellos consejos del béisbol, Jorgito, póngale. ¿Se acuerda, doctor? ¿Se acuerda? ¿Va? Sí, claro. A Luis Enrique, a Hugo también, a doña Vivian, muchas gracias. Igual a Vivian María. Así que de Senia... A sus muchachos también. Un abrazo también, Jorge. Un abrazo fuerte, doctor. Y que Dios les ilumine en la toma de decisiones. Honestamente. Muchas gracias. Así le pedimos. El doctor Hugo Noé Pino, diputado electo en el Congreso Nacional de la República, expresidente del Banco Central, exministro de Finanzas, embajador de Honduras en Washington y con una hoja pública intachable, tanto en su vida pública como en su vida privada. Y eso también es importante. En la medida en que tengamos funcionarios de los cuales nos sintamos orgullosos y que sus ejecutorias estén allí, que las conozcamos, en esa misma medida el país va a salir adelante. Yo siempre les he dicho, miren, quien es un mal esposo, quien es un mal amigo, quien es una persona que tiene una conducta irregular, no puede ser un buen funcionario público. No puede serlo. Entonces, a la gente, yo les decía en la campaña, sepan escoger los candidatos a cargos de elección popular. Y se los reitero también. Y no pensemos que esto van a resolverlos, como dicen, al 100% nuestra situación. Debemos de trabajar todos, luchar y apoyarles como pueblo, como país, y reclamarles cuando no estén haciendo lo correcto. De nuevo, al doctor Hugo Noé Pino, muchísimas gracias. Una deuda prácticamente pública que representa cerca del 60% del Producto Interno Bruto, el subempleo y el desempleo que durante años ha puesto de rodillas a la población y que se ha convertido incluso en una de las principales causas de migración, deben de ser revisados en forma urgente por la actual administración, la que viene, por supuesto, para encaminar el país y a la población en general a una recuperación paulatina de aquellos puntos que, aunque representen verdaderos desafíos, deben ser los torales para la nueva administración. Tenemos que estar ahí como pueblo vigilantes de lo que haga el nuevo gobierno y apoyarles en las cosas positivas y invitarlos a que cambien cuando consideremos modestamente y el pueblo como tal que no se están haciendo las cosas en forma correcta. Con Ruth Muñoz, quien continúa hasta las 9:00 de la mañana, les agradecemos junto a las y los compañeros que han estado, por supuesto, aquí en la dirección de cámaras, en la dirección del programa, y les invitamos para mañana, que tendremos también otra temática en relación al diálogo sobre todos estos asuntos de interés nacional. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.